hermanos, porque el cuerpo que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado por misericordia, mientras estemos aquí en la tierra, sabemos que sufre penalidades, ¿no es cierto? Sufre enfermedades, el cuerpo se enferma, la carne se adolece, sufre diversas cosas, por mis hermanos. Por eso de que dice que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Mire, qué grande el Señor. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor, mis hermanos? Que una vez que nosotros, cuando ocurra la resurrección de nuestras vidas, mis hermanos, dice su palabra que nuestros cuerpos serán transformados inmediatamente con un cuerpo inmortal. Y ese cuerpo que lo da el Señor, ¿no es cierto? Y aquí la palabra por eso nos dice que no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Que el Señor nos bendiga. De esa morada nos habla el Señor, de que nosotros debemos pensar y meditar lo que el Señor nos ofrece, porque sabemos que mientras estemos en esta tierra, este cuerpo, mis hermanos, va a sufrir dificultades. Amén. No estamos exentos a enfermarnos, ¿no es cierto, mis hermanos? Por eso, mis hermanos, es importante que siempre cuando estamos pasando por alguna enfermedad, pedirle misericordia al Señor. Amén. Si el Señor tiene el poder, mis hermanos, para sanarnos inmediatamente, ¿no es cierto? Si el Señor así lo quiere. Pero para que eso ocurra, mis hermanos, tienen que ocurrir muchas cosas. Lo primero, mis hermanos, ante todo, mis hermanos, es la voluntad del Señor. Amén. Y también para nosotros ver una sanidad en nuestra vida, si es la voluntad del Señor, tiene que haber fe en nosotros, ¿no es cierto? Porque si no hay fe, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no le creo al Señor, difícil que sea sano. Amén, que el Señor nos bendiga. Pero ante todo, mis hermanos, es la voluntad del Señor. Pero por eso, mis hermanos, por eso que la palabra del Señor nos alienta, para que nosotros, mis hermanos, no nos desanimemos. No nos desanimemos, mis hermanos, cuando estamos enfermos, estamos pasando por algún problema. Pucha, yo creo en el Señor y no sé qué me pasa que no sano. Que el Señor nos ayude, porque ¿qué pasa, mis hermanos? Esos problemas muchas veces nos hacen desviar nuestra mente y nuestro corazón del Señor. Y empezamos a poner la mirada en otras cosas. Por eso que el Señor, la palabra en esta hora, a lo mejor es un mensaje, mire, sin duda es un mensaje de bendición. Pero es un mensaje muchas veces que a lo mejor nadie quiere pensar en esto. En cuando llegará el día en que tendremos que partir del escenario de esta tierra. Porque de eso nos habla la palabra del Señor. La palabra en esta hora nos está hablando a tiempo, ¿no es cierto? Nos está dando una esperanza. Que cuando llegue ese momento, mis hermanos, que tengamos que partir del escenario de esta tierra, nos vamos con esa fe y esa confianza de que el Señor tiene una morada allí en el reino de los cielos, preparada para usted y para mí, para aquellos que hemos creído en el Señor. Le vuelvo a decir la palabra, porque si este tabernáculo, esta morada terrestre, este cuerpo, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos en esta hora, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén, que el Señor nos bendiga. Y por esto dice, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Amén, que el Señor nos bendiga. Por eso les decía, miren mis hermanos, la palabra del Señor, por eso también gemimos. Este cuerpo, mis hermanos, se adolece muchas veces. Muchas veces amanecemos, ¿no es cierto?, con dolores en diferentes partes, ¿no es cierto? Porque dice la palabra de que este cuerpo gime, ¿no es cierto? Se enferma, la carne, mis hermanos, le vuelvo a decir la palabra del Señor, no estamos exentos a enfermedades. Que el Señor nos bendiga. Cada vez, mis hermanos, que vamos avanzando en edad, se nos vienen los problemas, los achaques, como decimos muchas veces vulgarmente,
Pero como dice la palabra del Señor, no estamos exentos de esto. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para poder entender y comprender la palabra del Señor. Y muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado de que hermanos, ¿no es cierto?, han contado testimonios de hermanos que ya han partido los brazos del Señor, que pasaron por muchas enfermedades en su vida, por largos tiempos? A lo mejor en ellos también estuvo este gemido, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Amén, porque ¿qué dice su palabra? Que cuando el Señor venga, ¿no es cierto?, nosotros seremos revestidos, seremos transformados con un cuerpo glorificado. Amén, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor en esta hora? Que cuando nosotros partimos del escenario de esta tierra, no nos vamos a ir desnudos, ¿no es cierto?, sino que nos vamos a ir revestidos del Señor. El Señor tiene el alma, mis hermanos. A lo mejor nosotros pensamos muchas veces que el alma vaga, ¿no es cierto?, como muchos lo dicen, mis hermanos, pero no es así. La palabra del Señor nos dice que aquellos que han creído en el Señor van a un lugar de descanso. Amén. Y aquellas almas, mis hermanos, están revestidas ya con este vestido que dice la palabra del Señor. Pues así dice, nos seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Porque así mismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén, que el Señor nos bendiga. Mire, aquí la palabra del Señor es bien clara en decirnos que algunos se van vestidos y otros se van desnudos cuando parten del escenario de esta tierra. Aquí la palabra del Señor ya está haciendo la diferencia, ¿no es cierto? ¿A dónde quiere ir usted? ¿A dónde quiero ir yo? ¿No es cierto? Porque dice, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, los que estamos con vida hoy en día en el escenario de esta tierra, gemimos con angustia muchas veces. Pues le vuelvo a decir, cuando estamos pasando por alguna enfermedad, algún problema, este cuerpo gime, ¿no es cierto? Muchas veces, como le decía, de cuántas hermanos, mis hermanos que pasaron con problemas de enfermedades, cuántas veces a lo mejor ellos gimieron con angustia, porque ellos no querían ser desnudados, sino revestidos. Y cuando la persona se desnuda, mis hermanos, espiritualmente, cuando se desvía del Señor, ¿no es cierto?, ahí la persona pierde ese vestido espiritual. La palabra aquí del Señor nos está hablando espiritualmente. De esa manera la persona, el ser humano, se desnuda, pierde la bendición que el Señor tiene preparada. Es cuando muchas veces estamos con problemas y empiezan los pensamientos malos que nos apartan de los caminos del Señor. Y miren, mis hermanos, fíjense que el Señor es tan bondadoso que cuando el ser humano que el Señor ha llamado y le ha aceptado como su único y personal Salvador, fíjense que el Señor muchas veces se los lleva antes. Se los lleva antes del escenario de esta tierra. ¿Para qué? Para que sean revestidos y sean apartados ya y sean llamados para salvación. Amén, que el Señor nos bendiga. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nos cuestionamos, mis hermanos, ¿por qué el Señor habrá llevado antes a esta persona? Solamente esos son misterios del Señor. Y eso muchas veces, mis hermanos, lo sabe la persona y lo sabe el Señor. Nosotros tenemos el caso, mis hermanos, de nuestra hermana Irma. Cuando ella partió del escenario de esta tierra, nosotros sabemos que ella estaba orando. Es un misterio para nosotros. ¿Qué le habrá pedido al Señor en esa hora? Amén. ¿Y cuántos hermanos, mis hermanos, que el Señor ha dado testimonio que el Señor los va a llamar? Que los que se preparen, ¿no es cierto? Porque el Señor viene por su alma y el Señor les da la oportunidad. Amén. Pero esa comunión, mis hermanos, la debe tener la persona y el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que podamos entender la palabra del Señor. Porque así mismo dice, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, esto es lo que Pablo le decía a esta iglesia creyente,
Porque la palabra del Señor en esta hora le está hablando a personas creyentes, ¿no es cierto? A aquellos que han creído en el Señor. Porque para que todo esto acontezca, mi hermano, es necesario que usted y yo estemos con el Señor, ¿no es cierto? Ya, ¿no es cierto? Ya aquí no sirve que estemos dudando. Yo no sé si creen, no sé si le cree al Señor, sino que aquí el Señor, la palabra del Señor nos está hablando a personas que creen en el Señor. Amén, que el Señor nos bendiga. Entonces, por eso que Pablo le hablaba a esta iglesia y le hacía este llamado, porque a lo mejor estaban pasando por dificultades, y cuántas veces a lo mejor decía él, gemimos para ser revestidos, o sea, para llegar a la presencia del Señor y no ser desnudados, sino que ir a la otra parte que van aquellos que no han creído en el Señor. Amén, que el Señor nos bendiga. Más dice, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén, que el Señor nos bendiga. Aquí nos habla la palabra del Señor, que nos habla de este Consolador, que nos ayuda a caminar mientras estemos en el escenario de esta tierra. Usted tiene, por eso siempre decimos, usted tiene que pedirle. Usted no está solo. No confía en el hombre, no confía en la mujer, porque el hombre y la mujer le van a fallar. Pero el Señor nunca, mis hermanos. Y el Señor aquí ha dejado al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cuando usted esté pasando por algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, está el Señor para que usted le pida al Espíritu Santo que le ayude a pasar aquella prueba o aquella dificultad. Amén, que el Señor nos bendiga. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Amén, que el Señor nos bendiga. Porque dice, porque si vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Amén, aquí se está refiriendo a lo físico. Nosotros literalmente no estamos frente al Señor, ¿no es cierto? Sino que, como dice acá la palabra del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Llegará el Señor, ¿no es cierto? Está en este momento, Él está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros. Pero llegará el momento, mis hermanos, en que le podremos ver cara a cara al Señor. Amén. Ahora lo que tenemos al Señor, lo que el Señor ha dejado, le vuelvo a decir, su Santo Espíritu. Amén. Y a través de su Santo Espíritu nosotros creemos y confiamos que el Señor está en nosotros. Amén, que el Señor nos bendiga, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Amén, que el Señor nos bendiga. Por eso que la palabra dice que mientras estemos en este cuerpo, o sea, como estamos ahora, estamos ausentes del Señor físicamente. Amén, porque por fe andamos, dice, no por vista. Amén, que el Señor nos bendiga. Aquí nos vuelve a decir la palabra del Señor que por fe andamos nosotros. Amén, que el Señor nos bendiga. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ve, aquí Pablo le volvía a hacer este llamado, porque ustedes saben, mi hermano, que para el apóstol Pablo, y así lo dice en una parte en la palabra del Señor, que para él el morir era ganancia. Amén, que el Señor nos bendiga. Por tanto, dice, por eso que él decía, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por eso decía esto el apóstol Pablo, que él a lo mejor prefería estar ausente, o sea, en la presencia del Señor, para poder estar ante la presencia del Señor. Porque dice, por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradable. Amén. O sea que estando aquí, mis hermanos, serle agradable al Señor. Mientras tengamos este cuerpo, tengamos este tabernáculo, como dice su palabra, este cuerpo físico, que seamos, procuremos serle agradable al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y la palabra del Señor cierra, ¿no es cierto?, con este versículo, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén, que el Señor nos bendiga. Aquí la palabra del Señor es bien clara, mis hermanos, y nos habla de este tribunal.
en donde dice que todos comparecemos ante este tribunal. Amén, que el Señor los bendiga, que el Señor nos ayude para poder entender la palabra del Señor. Y mire, aquí creo que tenemos un momento, mi hermano, quiero hacerle una pequeña reflexión para que usted no se confunda, porque usted ha oído hablar del juicio del trono blanco, ¿no es cierto? Que se encuentra ahí en el libro de Apocalipsis. Que el Señor nos bendiga. Mire, dice la palabra, se lo quiero compartir. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 en adelante. Dice la palabra, el subtítulo dice: el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice, mire, y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Que el Señor nos bendiga. Mire, para que usted entienda la palabra del Señor y podamos aclarar, mi hermano, aquí la palabra del Señor nos habla de dos tribunales, ¿no es cierto? Pero el otro, mire, él dice que es un juicio. Y el juicio, mis hermanos, conlleva a una condena, ¿no es cierto? Pero aquí la palabra del Señor nos habla ante el gran tribunal de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, para que usted, mis hermanos, no se confunda. La palabra del Señor, este mensaje que el apóstol Pablo le explicaba en esta hora a la iglesia de Corinto, en esta hora nos habla a nosotros. Y la palabra del Señor nos habla a los creyentes, a aquellos que han creído en el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estas personas que serán en el tribunal de Cristo, que nos habla la palabra del Señor, dice que no están, ellos nos van a comparecer, el Señor nos va a dictar una sentencia condenatoria, ¿no es cierto? Sino que serán juzgados por sus obras. Aquí es donde dice la palabra del Señor, yo creo que usted ha escuchado, que todas nuestras obras, mis hermanos, van a ser ante el Señor, las va a descubrir el Señor, ¿no es cierto? Por eso es importante, mis hermanos, que usted y yo estemos a cuenta con el Señor. No dejar nada oculto, ¿no es cierto? Porque el Señor conoce, sabe todo, ¿no es cierto? El juez de este gran tabernáculo, mis hermanos, de este tribunal, es Cristo, ¿no es cierto? Él es el que nos va a juzgar a nosotros por nuestras obras. Amén, que el Señor nos bendiga. El juicio, dice, de este creyente, Dios nos dicta una sentencia condenatoria. No como en el juicio que leíamos en el Apocalipsis. Porque mira, no sé si usted se fijó, la persona que cree en el Señor va a un lugar, ¿no es cierto? Y el Señor le colocó un nombre, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese lugar? Seno de Abraham, ¿no es cierto? Así se llama el lugar donde van los que han creído en el Señor. Y se fijó en el capítulo que acabamos de leer del Apocalipsis, no sale nombrado seno de Abraham, ¿no es cierto? Sino que sale nombrado el Hades. Amén, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, donde lamentablemente irán todos aquellos que no han creído en el Señor. Amén, que el Señor nos bendiga. Yo no quiero ir a ese lugar, ¿y usted, mi hermano? No, Señor, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos cubra con su sangre bendita, para que podamos creerle al Señor a tiempo. Mientras tengamos vida, tengamos salud, podamos creerle al Señor. Y cuando el Señor venga por nuestra vida, podamos llegar hasta aquel lugar. Amén, que el Señor nos bendiga. Y ante este tribunal, mis hermanos, por eso es importante, porque dice que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén. Y por otra parte, la palabra del Señor dice que Él va a recompensar según sea nuestra obra. Amén, que el Señor nos ayude. Las obras, mis hermanos, créanme que igual tienen un rol bien fundamental en nosotros. Si bien las obras no nos van a salvar, porque la salvación es por gracia, es un don que da el Señor,
Pero las obras, mis hermanos, nos van a recompensar. Mientras, como haya sido nuestro actuar en la tierra. Amén, que el Señor nos ayude. Y aquí, mis hermanos, el Señor nos alienta, mis hermanos, para que nosotros podamos meditar, abrir nuestros ojos, porque muchas veces pensamos que el Señor nos va a hablar solamente de las cosas malas que hacemos afuera, ¿no es cierto? Sino que también de cómo ha sido nuestro caminar. Que el Señor nos bendiga si estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Que el Señor nos ayude, porque fíjese, mi hermano, que todo va a salir a la luz. Los actos secretos, ¿no es cierto? Todo aquello que hacemos